Estamos en Tribuna Política, agradeciendo a Dios la vida y que hoy viernes usted esté con nosotros desde las 7 de la mañana. Realmente nos hace felices escucharles, leer sus mensajes y pues de una forma directa saber que están ahí y que están disfrutando de cada uno de los temas. Así es que bienvenidos a los compañeros. Soy el señor Gustavo Araya, a doña Argentina Artavia, y hoy viernes vamos a hacer un análisis de las 3 entrevistas de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Recuerden que el día lunes estuvo el señor Sigifredo Aiza, el miércoles el señor José María Figueres y el día de ayer jueves el señor Antonio Álvarez de Santi. Así es que vamos a tratar de analizar sus propuestas, sus comentarios y cómo lo ven desde la óptica política los analistas, cada una de las cosas que se dieron durante la entrevista. Así es que, muchachos, de verdad que reitero los buenos días y quisiera escucharles a ambos y quizás, si a ustedes les parece, vemos una a una las entrevistas y al final podemos retomar un poco la oferta de los 3, ¿les parece? Entonces, si quiere, don Gustavo, iniciamos con usted y el señor Sigifredo Aiza. Bueno, don Sigifredo creo que ha demostrado una diferencia significativa desde el inicio de la campaña a lo que se veía un Sigifredo, digamos, incluso con un ambiente más distendido, de no tener que enfrentarse a otros candidatos en el mismo momento. Tenemos a un don Sigifredo que se expresa mejor, que tiene mejor dicción en términos de la forma. Al principio parecía hasta dubitativo, ¿verdad? Había como una suerte de, tal vez como de desencanchado, que como dice uno, ¿verdad?, popularmente, en donde efectivamente había venido de ser diputado, no había abandonado la lucha política. Esto no quiere decir que don Sigifredo se alejara para nada, sino que efectivamente retoma la parte pública de su ejercicio político y creo que ha habido un crecimiento importante. En términos de la forma, se ve, digamos, a don Sigifredo muchísimo más cómodo ahora de como estaba al principio, mucho más, digamos, acartonado, incluso para citar, digamos, no acá, pero en otros debates en donde se hacía ayudar mucho por medios electrónicos y demás. Ya hay un aprendizaje de los mensajes clave, ya los interiorizó, ya sabe incluso cómo contarlos utilizando diferentes frases, ¿verdad?, y demás, que es lo que nos ocupamos, digamos, en cierta manera, los politólogos, que nos encanta, digamos, la parte de comunicación política. Por otro lado, en la parte del fondo, creo que ha ido depurando también mejor esa promesa de campaña que él tiene de tomar una distinción, de ser diferente, de marcar la diferencia. Y entonces ahí, no sé si todavía entro en el tema, pero sí se nota, digamos, que hay una mejor explicación probablemente, ya hay una mejor forma de contar y hay un mejor fondo de lo que tengo que contar respecto, digamos, de cada una de las diferentes propuestas de don Sigifredo, que sigue siendo en lo sustantivo una propuesta, digamos, que de alguna manera una ortodoxia, entre comillas, socialdemócrata, de un fortalecimiento del Estado, de un retomar el papel del Estado mucho más fuerte en función de los intereses de la mayor cantidad de personas. ¿Argentina? Muy buenos días y muchas gracias. Definitivamente Sigifredo Aiza ha ido avanzando en ese perfeccionamiento de su discurso, sobre todo porque él tiene claro dos cosas: que tiene que partir del sentimiento liberacionista, ¿verdad?, de ese liberacionismo de antaño, que añora ese partido socialdemócrata de la época de don Pepe, de Daniel, de don Luis Alberto, y justamente por eso no es casualidad que la música de uno de sus spots publicitarios sea precisamente la misma que utilizó don Luis Alberto en su campaña política. Eso de alguna manera tiene que removerle muchos sentimientos a los liberacionistas. Entonces él tiene claro que tiene que atraer ese sentimiento liberacionista, porque él mismo señala que es lo que lo hace diferente a sus compañeros de partido. Tenemos claro que don Sigifredo no es un orador de primera línea, o sea, no se puede comparar, por ejemplo, con un Rolando González, ¿verdad?, que es al que usualmente mandan a la guerra, ¿verdad?, mandan a los debates, a defender la posición del partido. Don Sigifredo no lo es y él lo sabe, pero él entonces lo que hace es
fortalecer esas cosas que sabe que le pueden llegar al electorado liberacionista con estos, digamos, con estos mensajes en parte subliminales, ¿verdad? Pero que también capturan la atención. Lo otro es también presentarse como el único candidato realmente socialdemócrata. Cuando él habla, por ejemplo, de la participación del Estado, cuando él habla también de volver los ojos hacia adentro, porque es de Liberación Nacional y además es el más crítico del partido. Es el que llama a cuentas y ha llamado a cuentas en todos los espacios en los que ha participado, y lo hizo aquí el lunes. Ha llamado a cuentas a sus compañeros de partido y les ha dicho: ok, señores, aquí hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que este país nos está reclamando con demasiada frecuencia, ¿verdad? Y que hay cosas que él no comparte y que además de eso, como él mismo lo señaló aquí, nos han costado caro. Y nos costaron caro en la campaña pasada. Entonces él les dice: bueno, pongámonos las pilas porque tenemos un enorme reto hacia adelante. Y entonces creo que ahí, fundamentalmente, en ese llamado al liberacionismo, en ese llamado a que el partido también tiene que autorrevisarse y autocriticarse, creo que ahí han estado sobre todo los grandes aciertos de ese discurso que le permiten separarse de sus compañeros, diferenciarse de ellos, y además que con muchísima valentía les enrostra el gasto impresionante en publicidad. Y se lo dice directamente: usted, don José María, usted, don Antonio, han gastado demasiado dinero en vallas. Aquí lo dijo, ¿verdad? Con muchísima claridad, diciendo que esas sumas tan elevadas de dinero lo que hacen también de alguna manera es ser una, bueno, palabras textuales de don Sigifredo, son una bofetada en la cara al pueblo. Y desde hace mucho rato no oigo yo que hay un señalamiento tan directo y tan preciso, con esa fuerza, ¿verdad? Esa carga que además lleva de un precandidato a sus otros compañeros de partido. Sí. Un poco para sí, señor, apuntar un elemento de lo que está señalando Argentina, sí, pero de respecto del tema, digamos, de asumir ese liberacionismo que tiene don Sigifredo. Tan al extremo se encuentra don Sigifredo, digamos, refugiado en ese tema del liberacionismo, de ser, digamos, de haber encontrado o ser el representante de ese liberacionismo, digamos, entre comillas, más puro, pero también más crítico, que también le ha permitido algunas libertades. Si ustedes lo ven, es el único candidato que le reconoce, por ejemplo, y aquí lo dijo también el lunes, que le reconoce, digamos, algunas bondades al gobierno. Él se da ese lujo. ¿Por qué? Porque él está bien apertrechado liberacionista. Nadie va a poner en duda que él es liberacionista. Él lo ha estado haciendo y durante la campaña, y de nuevo, lo ha ido como, no sé si mejorando, pero sí definitivamente lo ha ido madurando durante la campaña, y se ha logrado colocar ahí, tan ahí, que permite reconocerle al gobierno algo sin que nadie lo tilde, como se ha aprovechado, digamos, en otros casos, otro candidato, de que cuando algo se le reconoce al gobierno, entonces le dice: ah, bueno, es que usted está en componentes con el gobierno, o es que usted, además, de ponerle en duda, le ponen en duda su liberacionismo. Don Sigifredo no tiene en duda de manera alguna el liberacionismo que él profesa. ¿Le favorece a don Sigifredo, a lo interno del partido, ese discurso? Sí, claro, sin duda alguna. Yo creo, sí, me atrevería a decir, por todo lo que ha hecho Argentina especialmente, y con este elemento adicional, creo que don Sigifredo es hoy, digamos, una especie de, para ponerlo en términos populares, de Pepito Grillo liberacionista. Sí. Es como la conciencia. Es como la conciencia, sí, lúcida liberacionista. Es la conciencia crítica del liberacionista. Que le permite, sí, de alguna manera, digamos, ese pie en tierra al liberacionismo, y que de alguna forma, véalo, digamos, de la siguiente manera: don Sigifredo no ha tenido reparo alguno en señalar excesos en términos ideológicos de lo que han dicho José María Figueres o el señor Álvarez de Santi, ¿verdad? Entonces Sigifredo, digamos, en ese sentido, de nuevo, se siente muy bien refugiado en su socialdemocracia, muy bien refugiado en la representación que hace el Partido de Liberación Nacional, y le permite eso. Entonces, digamos, ¿cómo lo fortalece adentro? Efectivamente, digamos, no hay duda alguna, no es que diga que los otros tres candidatos no tengan un liberacionismo confeso, no, pero en este caso es
probablemente de los 4 candidatos, el que tiene, digamos, un liberacionismo todavía muchísimo más estructural, por decirlo de alguna manera, más de fondo. Tiene como más credibilidad, ¿verdad? Porque en los comentarios que se han suscitado a raíz de su intervención el lunes acá, yo me he puesto a leerlos, ¿verdad? De paso, agradecer también a todas las personas que nos hacen el favor desde buena mañana de enviarnos un saludo de buenos días, hasta decir aquí estamos conectados, ¿verdad? Y es agradecerles también ese cariño y ese apoyo que nos dan todos los días. Entonces hacer el comentario, ¿verdad? De algunos diciendo es que él sí es liberacionista, ¿verdad? Es que lo perciben como una persona honesta y sincera. No es que los otros no lo sean, pero por lo menos pareciera que no está siendo percibido o no están siendo percibidos de la misma manera que don Sigifredo ha logrado posicionarse. Y eso es un gran acierto. Podemos tal vez criticarle un poco las formas, ¿verdad? Porque sí, a veces es como tan intenso que puede como trabarse de camino, ¿verdad? Y él quiere decir como muchas cosas y dejarlas muy claras y se traba, ¿verdad? Esos ya son cuestiones, igual no tiene la cancha, ¿verdad? En cuanto a discursos incendiarios y toda la cosa que tienen el resto, pero a él sí se le reconoce esa intensidad de sus sentimientos liberacionistas que desea que se perciban así, y creo que lo ha estado logrando. Ese elemento es lo que le permite, por ejemplo, que muchos liberacionistas que también hicieron comentarios ahí a decir es que no sé si voy a ir a votar, y soy liberacionista, no sé si voy a ir a votar, pero de hacerlo iría a votar por Sigifredo Aiza. Entonces uno dice, bueno, parece que le está funcionando, ¿verdad? Está funcionando el discurso. Y el otro caso es que aquí lo dijo, no me acuerdo quién fue, si fue el maestro Vladimir de la Cruz, que Liberación Nacional, después de campaña, siempre establece lo que son los hospitales y los centros de cuidado y demás, ¿verdad? Para cuando ha habido heridas precisamente en batalla electoral. Probablemente, me atrevería a decir que una de las personas idóneas después del 3 de abril, sea que gane don Sigifredo, sea que no, digamos, él tiene las condiciones suficientes como para convertirse en ese hospital de campaña que podría reunir perfectamente, digamos, ser el interlocutor. De nuevo, no quiero decir que no vaya a ganar, lo que digo es que ganando o no ganando, don Sigifredo tiene las cualidades como para ser ese centro, digamos, que amalgame a las diferentes tendencias que hoy están en lucha en el Partido de Liberación Nacional. Por supuesto que sí. Vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa y regresamos para analizar un poquito la entrevista del señor José María Figueres. Ya volvemos. Regresan las emociones de la Liga Premier de Futsal. Lunes 20 de marzo, Gimnasio de San Isidro de Heredia, 8 de la noche. San Isidro versus San Antonio. Patrocinan. Véalo por Extra TV. Convivamos con los animales silvestres. Los colibríes son aves muy rápidas. Tienen picos de diferentes formas y tamaños para poder tomar el néctar y polinizar muchas especies de flores. Si los alimentamos, los enfermamos, dejan de polinizar y mueren. Convivamos con los animales silvestres. No los alimente, no les ponga bebederos. Mejor siembre plantas en su jardín. Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y buscamos en este momento hacer un análisis de las entrevistas de los precandidatos durante la semana. Y bueno, vamos a ver cómo los analistas observan y analizan esa entrevista del señor José María Figueres. Don Gustavo. Empezamos igual. Vamos a ver, voy a empezar igual, digo, en términos de la forma y el fondo. Por supuesto. En términos de la forma, José María Figueres es probablemente uno de los políticos más curtidos
que existen a nivel nacional y probablemente a nivel internacional, hablando, digamos, de la región latinoamericana incluso. Y él lo dice constantemente. Sí, ¿verdad? o sea, en esto hay que ser claro. Hay gente que le dice, esto es que va con Figueres. No, vamos a ver, dejémonos de, no por una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Analizando el frío, analizando el frío. Lo que es del César. Exacto. José María Figueres es un político de muchísimas millas, literalmente, ¿verdad? Tiene muchas horas de vuelo a nivel internacional y eso, digamos, lo expele naturalmente cuando está en una entrevista. Sí, ¿verdad? Además tiene el carisma natural del político tradicional, ¿verdad? Que ha curtido durante muchísimos años. Además tiene el apellido Figueres, que le ha facilitado, ¿verdad?, muchísimo el trabajo. Y entonces, en términos de la forma, cuando se le vio aquí, por ejemplo, sí, es contundente, tiene la facilidad de palabra, tiene los ejemplos internacionales para ponerlos a gusto, ¿verdad?, a utilizarlos a su entera disposición. Y entonces, digamos, se notan diferencias muy grandes, por ejemplo, y no quiero entrar todavía en el análisis comparado, pero sí se notan diferencias con respecto al resto de los candidatos, ¿verdad? Lo segundo es que tiene efectivamente ya un guión, tiene lo que se llamaríamos en comunicación política moderna, tiene una narrativa ya muy bien establecida de cuáles son los centros especializados respecto a lo que él tiene que trabajar cuando se le hacen las preguntas. Aquí lo que hizo, vino a recetar exactamente ya las respuestas que él tiene más que planificadas, que son las respuestas certeras, las respuestas que le dan resultado electoral, ¿verdad?, también para, digamos, hacerse saber de cuál es su propuesta política. Respecto del fondo, bueno, José María Figueres es también, digamos, ese candidato que hoy ofrece de alguna manera esos elementos probatorios de sus tesis, de sus propuestas, digamos, que él puede blindar con experiencias internacionales. Si son creíbles o no son creíbles es otra historia, ¿verdad? Eso es otra historia, pero digamos, como político es el político más completo, ¿verdad?, en términos de propuesta y formas unidas en un solo candidato en este momento. De nuevo, tiene sus errores, ¿verdad?, pero estamos hablando de la entrevista que se le formuló acá. La habilidad que tiene José María Figueres es justamente saber cuáles son sus puntos fuertes y reforzar eso. O sea, va sobre ello. Como dice Gustavo, hay un guión que no necesariamente tienen que estárselo soplando porque él se lo sabe perfecto. Y entonces él puede hablar y hay una particularidad que quizás muy pocos lo notan. Nosotros que estamos como más al pendiente de esos detalles no verbales, que también es importante ver. Cuando él estaba entre Rotzai y usted, Isabel, él trataba siempre de reforzar su decir con eso. Sí. Entonces él suele, ¿verdad?, decir, es como para que me pongas atención a lo que te estoy diciendo. Y él suele ser, como diríamos, va como muy tocón, ¿verdad? Es el tema de reforzar también su autoridad. Porque no digamos nada más que es decir, ok, óigame, póngame atención, o vea, aquí estoy. No, es decir, yo sé lo que le estoy diciendo. Sí. Confíe en lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Yo digo que es como una especie de encantador de serpientes, en el buen sentido, porque precisamente lo que hace, y ese es el conocimiento y la experiencia acumulada, las millas de las que habla Gustavo, él sabe perfectamente cómo encantar a su audiencia. Y entonces, independientemente que lo sientan creíble, concreto o no, la gente se queda como, sí, nos acaba de decir A, B y C, ¿verdad? Pero él no concretó, o sea, dijo qué cosas iba a hacer, pero no cómo las iba a hacer. Y nadie se lo preguntó, ¿verdad? Entonces eso es como, de alguna manera, él demuestra que tiene su presencia física. Cuando él llega, se posiciona, ¿verdad?, en un espacio, y entonces le dice, y entonces estaba como en una charla, Isabel tal cosa, ¿verdad? Y después de cuando en cuando se volteaba a los compañeros, pero él tenía muy claro que la conducción, porque además fue de los pocos que volví a ver directamente a la cámara para decir, es que costarricenses tal y cual cosa. Entonces ese dominio escénico, como dice Gustavo, todavía no estamos con el análisis comparado, pero ese es uno de los elementos que lo diferencia del resto. Y él vuelve una y otra vez como para decir, no tengan miedo, ¿verdad? Incluso una pregunta de Rotzai que le dice, es que usted no ha pasado por la Asamblea Legislativa, pero dice, pero ya fui presidente. Entonces,
¿verdad? O sea, el tema es, o sea, que más experiencia voy a tener si ya como presidente ya sé cómo trabajar con la Asamblea Legislativa, ya sé lo que es coordinar con otras instituciones, o sea, ya pasé por donde asustan y salí vivo, ¿verdad? Entonces, es hábil, es muy hábil. Hay algunas cosas que él ha querido recomponer precisamente, creo yo, atendiendo a esa demanda del liberacionismo que reclama no solamente una distinta conceptualización de lo que es socialdemocracia, y recordemos que aquí el secretario general del Partido de Liberación Nacional estaba diciendo que es que ya esa socialdemocracia no es, sino que, ¿verdad? Si la quieren buscar así, búsquenla en el partido X, sí, ¿verdad? Que no quedó clara cuál era la del secretario general. Y no sabíamos cuál, pero José María Figueres lo que dice, y lo apunté para que no se me olvidara porque son palabras textuales, que esa socialdemocracia de liberación nacional tiene que implicar un gobierno que haga política pública de calidad en beneficio de las personas. Y dijo además, en eso hemos fallado. Entonces, es reconocer que incluso dijo, incluso mi gobierno, ¿verdad? Porque la pregunta era, bueno, ¿y qué pasó con los gobiernos anteriores, verdad? No este, sino los anteriores a este. Por supuesto. Y entonces también hemos fallado. Entonces necesitamos volver a eso, sí, pero revitalizarlo. Y entonces hasta en eso se vuelve cauto por un lado, pero también arriesgado en el sentido de decir, también estoy criticando, porque también ha visto que, sí, eso es lo que la gente necesita, esa autocrítica. Y ese lo hace en los debates también con quien tenga la par. José María Figueres es así. Él lo hace así y lo hace con una naturalidad, ¿verdad? Claro, pero la gente no lo percibe hasta que después dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí. Y porque él necesita reforzar eso. Perfecto. Y en cuanto al cómo, que usted dice, nadie se lo preguntó. Perdón, doña Argentina, pero yo sí se lo pregunté. Sí, y yo le dije, sí, es cierto, el tema de juventud fue muy clara. Yo me volví y le dije, no, y en el tema de trabajo, que yo le dije al señor, todos hablan muy bonito y lo dicen muy bonito, sí, y todas esas cosas, pero el asunto es que la gente lo que quiere escuchar es cómo lo van a hacer. Pero y que inclusive hasta surgió su crítica por el hecho de que pareciera ser que como que sí, no me vi muy dulce preguntando, que no era la idea, pero bueno, es que no se trata que seamos dulces con los precandidatos ni estos ni de ningunos otros partidos, porque, perdón, yo sé que cuando uno invita a alguien a la casa, pues tiene que tratarlo con cierta cordialidad, pero ellos aspiran a ocupar el puesto más importante de decisión en este país. Sí. Entonces, perdón, pero si no se sienten cómodos, sí, pero quiero aclarar sí, que no fueron ellos ni nada, fue un comentario X en el teléfono que aparece, pero aquí no es el tema de que me vea dulce o no me vea dulce preguntando. Lo traigo a colación porque usted dice, nadie le preguntó, no, yo sí le pregunté. Y le pregunté vehementemente por el tema de que se les escucha a todos hablar tan bonito. Y eso es lo que la gente dice, políticamente hablando, lo hacen tan bien, ¿verdad? Sí. Que se torna como... Y en esto es muy interesante porque, digamos, de los cuatro, no voy a entrar todavía más en detalle, pero, digamos, José María Figueres es el que más arriesga. Sí. ¿Verdad? Es el que tiene que poner, como dicen vulgarmente, más carne en el asador. Entonces, digamos, la cantidad de propuestas, aunque no diga cómo, la variedad de las propuestas y la diversidad que existe dentro de las mismas propuestas de cómo lograr aspectos, digamos, para juventud tiene varias, para el tema de infraestructura tiene varias, para el tema de inversión extranjera tiene varias, ¿verdad? Generalmente los candidatos a la presidencia de la República lo que hacen es una apuesta por cada uno de los diferentes sectores, que es como la apuesta ganadora para cada sector. Él tiene varias apuestas que pretende sean ganadoras para cada sector. Arriesga más porque también es el que ha estado, digamos, de alguna manera chupando rueda, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Digamos, más históricamente que el resto de los candidatos ha tenido mayor cantidad de puntos débiles. Pero, y ahí viene la segunda parte que me parece que en esta campaña es notorio y acá en el programa fue clarísimo, es que hubo una reinvención del propio José María Figueres, ya no con las contestatones de hablar del mismo tema, ya no con las contestatones de ver qué había hecho con Incofer, qué había hecho con el cierre del Anglo, qué había hecho con, ¿verdad?, toda esa historia, sino que también hay una especie de reformularse a sí mismo, y si ustedes lo ven, reformula todo el discurso para empezar a darle lo que los norteamericanos llaman sound bites, lo que son frases clave para sus propias huestes, porque él necesita darle elementos de credibilidad a su discurso para que quienes digan que van con él
tengan digamos, cómo responder a los ataques, ¿verdad? Pero ya no solamente al ataque, sino superar el ataque y poner un nuevo tema, cambiar la página del ataque, digamos que es la contestatón, y elaborar nuevos mensajes. Y ahí ya hay todo un planteamiento, me parece que, y aquí creo que le decimos el lunes, digamos, con todas las preguntas él sacó a relucir, no necesariamente toda la parte, digamos, de contestar en donde iba, digamos, atrás, sino más bien en donde está adelantado. Como decía Argentina, él sabe perfectamente cuáles son los puntos ganadores y empezar a fijar la mirada al futuro. No, definitivamente. Y una de las cosas que sí debe digamos, para mí siempre ha sido vital en los años que tengo de estar trabajando es el hecho de no faltarle el respeto al entrevistado, de que realmente se pueda preguntar, que la persona se le pregunte con libertad, sin necesidad de faltar el respeto. Exacto. Se dice en comunicación política hay que ser asertivo, y asertivo es defender los puntos con vehemencia sin caer en insulto a la persona que le consulta. Entonces, para que no crean que, o sea, que nadie, la idea no es que el entrevistado aquí se sienta... Pero también, Isabel, digamos, el metal se prueba al fuego, ¿verdad? Y con Alex Solís, digamos, para hablar de otro programa, aquí, digamos, ni Roxane ni yo fuimos de los más amistosos, ¿verdad? Con el tema, porque el tema había que ponerlo, digamos, es un tema muy fuerte como para dejarlo pasar. Como para dejarlo pasar. Exacto. Y creo que ese fue uno de los programas que realmente la gente decía, wow, sí, ¿por qué? Porque la gente, yo creo que está cansada en alguna medida de escuchar ese mismo discurso siempre. Entonces, aunque sean muy hábiles y se reinventen y traten de buscar, aquí hay que tratar de comprender un pequeño detalle, y quizás ahí el televidente es el mejor juez, hasta dónde el descontento que vive la sociedad costarricense con la política va a ese discurso tan bien elaborado, y el tema es cuánto de ese discurso lo respaldan los hechos. Y quizás ahí es donde todos nos preguntamos cómo van a realizar las cosas, que de hecho de igual manera se le preguntó al señor De Santi, y aquí quiero que pasemos la hoja al señor Antonio Álvarez De Santi, no solo con el tema de la juventud, sino con el tema de que vamos a hacer, ok, pero le decía, vamos a hacer, pero el tema es, nos dicen que no hay plata, entonces ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces ese cómo yo creo que debe de estar, realmente debe de ser una motivación para cada precandidato y cada candidato a la República. Pero en fin, Antonio Álvarez De Santi, ahora para que nos alcance el tiempo de hacer las comparaciones generales. Don Antonio Álvarez De Santi. Muy rápidamente, Antonio Álvarez De Santi es un político curtido, ya ha pasado desde la juventud del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? A muy temprana edad, hasta lo que tenemos el día de hoy, don Antonio siendo presidente de la Asamblea Legislativa por segunda ocasión. Es probablemente uno de los políticos que mejor encarna ese Partido de Liberación Nacional que iba en ese proceso de formación de liderazgos de nuevos cuadros. Cuando don Oscar Arias le señala como esa cara nueva, aunque tengamos varios años de ver a don Antonio, de seguro está atinando en que esa es una de las nuevas caras. Digamos, esa es la generación de relevo, esa fue la generación que se preparó durante todo este tiempo, y aunque a uno le parezca que es demasiado tiempo, es para la presidencia de la República. Es que si fuéramos a escoger a cualquier persona que vaya a representarnos, pues vaya con Dios, con 10 años va más que suficiente, pero para llegar a la presidencia de la República se ocupan 20, 30 años de formación en administración, en temas fiscales, en comercio internacional, en la parte legal, en el manejo político, etcétera, etcétera. Y probablemente don Antonio Álvarez De Santi sea esa generación de relevo, sin duda alguna. No para utilizar sin ninguna duda, es el ¿verdad? Y tiene, digamos, en eso acierta, y en eso, digamos, él es su mejor representación. Si ustedes, vamos a ver, el programa acá, él guarda un guión muy moderado, muy bien hilvanado, es uno de los políticos que tiene un discurso muy fluido, casi que pareciera que lo va preparando segundos antes de que lo va diciendo. Ya la dicción del discurso es prácticamente la resultante de un proceso, digamos, muy bien hilvanado a nivel racional. Don Antonio Álvarez De Santi tiene esas propiedades, digamos, en cuanto a la forma, y uno no lo ve sobresaltarse, digamos, no tiene grandes brincos, ¿verdad? Ni hacia abajo, hacia la parte negativa, en donde busca atacarle, ¿no? Él ataca, y son ataques muy certeros, con algún detalle que pueda pasar incluso desapercibido en lo que está diciendo, pero que golpea fuerte a su oponente, ¿verdad?
y aprovecha cada una de las preguntas, las suyas, ¿verdad? Ahorita no tengo un ejemplo, digamos, concreto, pero muy fácilmente él traslada eso a decir, es que, ¿verdad? El otro candidato tiene esto, y sigue, entonces uno no puede detenerse en la crítica que hizo al candidato, porque en realidad la respuesta estaba acá, estaba en la otra parte de la respuesta que él venía dando. En las formas, don Antonio es muy hábil, sin duda alguna. Es probablemente, yo diría que esos tres, ¿verdad? son de la epítome del Partido de Liberación Nacional, esa última instancia del Partido de Liberación Nacional que se ha fundado. Y en el fondo, don Antonio, si ustedes lo ven, vamos a ver, no quiero demeritarlo, pero aunque tiene propuestas presuntamente concretas, como el tema de las filas en la caja, no termina de explicar cómo o de dónde vienen, o por ejemplo, si creo entonces un turno más, de dónde voy a tomar los recursos para crear eso más. Él no va a llegar a ese nivel y no lo va a explicar, porque ahorita lo que necesita es efectivamente tener ese conecte entre su discurso y la población costarricense. Tiene que dar, y esto, vamos, para que las personas que nos están viendo les quede más claro todavía. Pasar de la presidencia de la Asamblea Legislativa en una molienda muy fina a nivel político, de mucha negociación, de mucho músculo, saltar inmediatamente a una precandidatura por la presidencia de la República requiere un esfuerzo sobrehumano en términos de preparar una propuesta programática, en términos de prepararse física y mentalmente para recorrer el país, todo lo que es el ejercicio de amalgamar una estructura partidaria que le apoye para estar, digamos, atendiendo las diferentes citas, porque el día que estuvo acá, la agenda la tenía completamente llena, igual que todos los días, ¿verdad? Entonces, reconocerle que efectivamente ese salto cualitativamente lo puso en un nivel, digamos, y de nuevo, gane o no gane, hay que reconocerle a don Antonio Álvarez de Santi que armar esa propuesta programática, de la cual probablemente, igual que los otros políticos, no tiene el cómo, es bastante más complejo de lo que le pudo haber pasado, por ejemplo, al propio José María Figueres, que ya venía con una labor... Empezó más temprano, empezó por la reestructuración completa de todo el Partido de Liberación Nacional, después del 2014, tomando las estructuras del partido, nombrando a su gente. Digamos, ha tenido algún tiempo más para elaborar y efectivamente tiene ideas de que las prueba afuera, las trae acá, o sea, tiene una cancha de acción muchísimo más grande. Don Antonio estaba todavía jugando en una cancha pequeña, y saltar de ahí a primera división no es sencillo. Argentina. Don Antonio es un tipo que no solamente sabe lo que está haciendo, sino que lo hace de manera muy cuidadosa. O sea, es una persona que, y él lo señaló aquí ayer, que trata de llevar su experiencia política y empresarial a este nuevo reto político. Él lo dijo, bueno, cuando le preguntamos que dónde había surgido el interés por la política, él hace todo esto que Gustavo está señalando, de esa formación que ese Liberación Nacional se preocupaba más antes, ¿verdad? El secretario general aquí dijo que sí, que todavía hacían capacitaciones y eso, pero yo me atrevería a decir que no con la misma intensidad, ni con la misma fortaleza que funcionaba en los años 70 u 80. Con el Instituto Rodrigo Facio, con la Fundación Frederic Tevere, con toda una alianza además internacional que apoyaba mucho, o sea, que la para formación. Ustedes había un Liberación más, digamos, más interesado en capacitar a su gente antes de lo que por supuesto, a los jóvenes había una capacitación política muy fuerte. O sea, eran semanas. Yo recuerdo tener compañeros en la universidad que decían, es que la otra semana no vengo a clases porque me voy toda una semana a un seminario de no sé qué, y traían expertos internacionales y ahí se encerraban. La Catalina, la famosa Catalina que don Antonio mencionó ayer, era un lugar en las montañas de Heredia donde tenían espacios incluso hasta para quedarse a dormir. O sea, era una encerrona literal. Entonces, estos compañeros que tuve eran evidentemente cuadros jóvenes que estaban siendo preparados para incorporarse a las estructuras de partido. Don Antonio es producto de eso. Entonces, mucho de lo que Sigifredo Aiza decía el lunes era reclamando en parte eso que ha dejado de hacer Liberación Nacional por preocuparse nada más en ser maquinaria electoral y ganar elecciones. Y eso les ha pasado una factura muy cara, porque también lo señaló don Antonio diciendo es que hay un relevo generacional que no se ha podido dar. Él es parte, digamos, de esa figura,
pero que también hay muchos jóvenes que están, ¿verdad?, presionando y presionando por ocupar mayores espacios, pero tampoco pueden porque estos más viejos no se lo han permitido, porque de alguna manera los que son más viejos en este asunto no dejan de irse ni tampoco le dejan el espacio a estas, no digamos nuevas generaciones, pero estas generaciones intermedias, y entonces han estado haciendo una presa. Uno de los retos bravos de Liberación Nacional es justamente pasar la página. O sea, hay gente que tiene que ceder el espacio a las nuevas generaciones y no ha querido hacerlo. Si don Óscar Arias hubiera podido ser candidato, cuando lo planteó, el candidato del larismo no sería don Antonio Álvarez de Santi hoy. Fue porque don Óscar no pudo. Y por eso es que le dan la adhesión a... ¿Y por qué dice que no pudo, don Gustavo? Porque don Óscar lo planteó. Sí, pero no pudo. Y estuvo en un anuncio, acordémonos de hace un año, menos de un año, don Óscar estuvo con esa expectativa y creando esa expectativa de que se iba a lanzar, de que se iba a lanzar, de que se iba a lanzar. Al final no se lanza. ¿Por qué que no se lanzó? Porque no tiene la suficiente... El larismo no es hoy el larismo potente y fuerte que fue desde 1987 a la fecha. Ese arismo ya no es tan fuerte. No nos vayamos muy largo. Después de la hecatombe del Partido de Liberación Nacional de 2014, cuyo resultado es en parte que haya llegado el gobierno del PAC, había críticas del larismo hacia Johnny Araya, había críticas del larismo hacia Laura Chinchilla, había críticas de Johnny Araya hacia el larismo, había críticas de Johnny Araya hacia el chinchillismo, hacia doña Laura Chinchilla, había críticas de doña Laura con don Óscar. Don Óscar la atacó a doña Laura incluso hasta términos casi personales, casi a su humanidad, ¿verdad? Casi no, eliminarle el casi. Bueno, o sea, fueron directos. Fueron muy directos, ¿verdad? Sí. Como uno de los peores gobiernos. Y entonces, efectivamente, digamos, Liberación Nacional implosionó, pues, se convirtió en lo que decía un autor, un homo homini lupus, ¿verdad? El ser humano que se consume a sí mismo. Eso le pasó al Partido de Liberación Nacional, y dentro de esa implosión, el larismo pierde muchísima ventaja. Y para recordar, nada más, cuando lucha la presidencia del Partido de Liberación Nacional, don Francisco Antonio Pacheco contra don José María Figueres le gana, si mal no recuerdo, como 70 votos a 40, casi le mete 2-1. Entonces el larismo no era tan fuerte. Si don Óscar Arias hubiera podido ser presidente, lo hubiera sido. Y don Óscar Arias, con todo y el ego que se le endilga que él tiene, ¿usted cree que hubiera ido a donde don José María Figueres a decirle retirémonos vos y yo? Eso no es de don Óscar. Don Óscar es, si puedo ganar, gano y lo quito del camino. No voy a ir a negociar que nos quitemos los dos. Entonces, digamos, hay muestras suficientes como para pensar de que efectivamente el larismo no es tan fuerte como pareciera. Y también, digamos, la distancia que se dice que tiene don Antonio por encima de don José María Figueres hoy electoralmente, según las encuestas, tampoco es un 2-1. Esas diferencias andan en 10, 15 puntos porcentuales al día de hoy, o hace una semana que se hicieron los estudios de opinión pública que demuestran que tampoco, digamos, con toda la estructura que le presta don Johnny, con todo y el larismo que tiene también don Antonio Álvarez de Santi, prestado por parte del larismo, no llega a superar, por tanto, digamos, el figuerismo existente. Lo que hay que tener claro aquí es que ningún sector de Liberación Nacional por sí solo tiene la fuerza suficiente para ganar. Absolutamente. O sea, que se necesitan unos a otros y van a tener que ver qué hacen. Y ese es el reto. Y aquí justamente también se les decía, no es solamente luchar con un tema de credibilidad que está bastante averiada en el electorado nacional, pero también tiene que ver con cómo hilvanan esos hilos para volver a juntarse, porque solos no pueden llegar a febrero. Y eso tienen que tenerlo muy claro. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y cuando regresemos vamos a hacer las comparaciones de tú a tú con ustedes. Ya volvamos. Perfecto. Regresan al Estadio Nacional. Momentos Credomatic presenta X-Nights. Los mejores pilotos del mundo reunidos en un mismo evento. Este sábado 18 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Además, lo mejor del freestyle en bicicleta. Visite la Bike Week desde el jueves 16 de marzo. Entradas a la venta en eticket.cr. Patrocinan, copatrocinan, organiza. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos.
Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Los ticos somos como somos, gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos capaces de alcanzar metas altas, pero también de reconocer la belleza que nos rodea y llenarnos de ella. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario, Diario Extra. El diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra. Hablamos tico. Continuamos en Tribuna Política y gracias a usted por estar ahí con nosotros, que nos sigue todas las mañanas. Y señores, esa comparación, si tenemos que, pongamos sobre la mesa a los tres. Bueno, vamos a ver si para la próxima semana en agenda el señor Rolando González se lo permite venir. Y por si usted se está preguntando como liberacionista que porque el señor Rolando González no vino, es porque su agenda no se lo permitió. Vamos a ver si en algún momento se lo permite la agenda la próxima semana y si no, pues... Y me consta, yo también le había pedido para otro programa que llegara. Y libramos responsabilidades nosotros, que no vayan a creer y no creo que nadie vaya a pensar que es que no se invitó, ¿verdad? Sí. No, jamás se invitó. La invitación fue para todos. Exacto. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Sigifredo, José María, Antonio, comparemos los tres. Hagamos los pares. Para que la comparación no sea grosera, hay que poner, digamos, elementos que puedan ser comunes, ¿verdad? Vamos a ver. Comparar lo comparable. Exacto, comparar lo comparable. Okay. La primera, el ejercicio de la función pública. Don Sigifredo Aiza ha sido un dirigente regional. Entonces, compararlo con don José María Figueres, por ejemplo, para ponerlo en el otro extremo, es grosero, no se vale, no se puede comparar, ¿verdad? Porque estamos hablando de un liderazgo regional que obtuvo una diputación. Dos diputaciones. Justamente sí, por dos. Esa fuerza en Guanacaste es una figura importante. Y el apellido es relevante. El apellido, claro, ¿verdad? es muy fuerte. Con un apellido Figueres, ¿verdad? También es diferente. De carácter nacional. De carácter nacional, ¿verdad? Vinculado a una reforma, un proceso, digamos, revolucionario del país y demás. Entonces ahí no va la comparación. En la comparación más bien es cuando se da el banderazo de salida. ¿Cómo se prepararon cada uno de ellos, por ejemplo, del banderazo de salida en adelante? Don Sigifredo Aiza, a mí me llama la atención, especialmente porque muy temprano, esto estamos hablando de ahora un año y algo, empezó, digamos, a de alguna manera procesar la idea de lanzarse. Precisamente yo creo que, y ahí es donde viene la comparación, con la necesidad histórica de tener una Liberación Nacional crítico, de tener una Liberación Nacional revisionista, una suerte de Partido de Liberación Nacional que, aún no habiendo llevado su proceso del Congreso Ideológico, requería precisamente algunos planteamientos más allá de tiendas adentro, que es lo que pasa en los congresos ideológicos, ¿verdad? Que es como la camarilla tóxica que dice, no, todo va a salir bien, sí, tenemos estos errores, pero no necesariamente hay un poder de enmienda. Entonces me parece que en ese sentido, la comparación de don Sigifredo Aiza con el resto de los candidatos es precisamente esa. Don Sigifredo se preparó desde el momento 1 en adelante a constituirse en la conciencia crítica del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Más allá de hacer, y probablemente, y aquí la comparación también vale, sacrificó elementos de su propuesta programática en aras de una frase que él tiene, que me parece que es absolutamente válida, que es que fuera del partido no somos nada, dice él. Y sin partido no podemos pensar en ser gobierno. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Partido de Liberación Nacional no es hoy el Partido de Liberación Nacional del 35, 40% de las simpatías partidarias. Es un Partido de Liberación Nacional del 15, 20, 25, según la encuesta que veamos. Y entonces él sabe que si no están unidos, no hay triunfo. Es una especie así como el portero, el que tiene las llaves de lo que todo el resto fue a hacer fiesta afuera, y él está diciendo a los chiquillos, el asunto empieza también adentro. En casa. ¿Verdad? Entonces, esa comparación me parece que es necesaria hacerla con respecto al resto de los candidatos. La otra es, que es una comparación grosera, es el tema de la inversión, ¿verdad? De nuevo,
vamos a ver, por más que don Sigifredo la critique, y uno podría estar de acuerdo con él, de que hay una muy fuerte inversión, es que estamos comparando lo incomparable, ¿verdad? Un apellido Figueres no podría tener una campaña como la que ha tenido don Sigifredo, en donde hasta hace 1 o 2 semanas se metió a Twitter, por ejemplo, a tratar de llevar mensaje. No se puede. Se requieren recursos, se requiere estrategia, se requiere otro nivel entonces se requieren otras platas, se requieren otros dineros, otros volúmenes. Que la gente puede decir que sí es un derroche, lo que quiera, sí, pero como, digamos, sin chocolate no hay cacao. La gente no va a conocer las propuestas si uno no tiene, digamos, una inversión publicitaria fuerte. Entonces, don Sigifredo, digamos, ahí uno no es válida la crítica que él hace, pero uno no puede, digamos, pensar que don Sigifredo tenga un nivel de exposición mediática o un nivel de conocimiento de sus propuestas programáticas cuando él perfectamente sabe que no tiene esos niveles, digamos, de dinero. Me parece que eso es importante señalarlo como, digamos, como punto de comparación entre los diferentes candidatos, y cedo el espacio a mi compañera para que continúe. Sí, precisamente en esto que está señalando Gustavo, lo importante es reconocer, ¿verdad?, que los candidatos no pueden ser tratados uniformemente, porque no solo sus características son distintas, sino también las prioridades que han establecido para sus distintos discursos. Y ahí incluso podríamos hacer esa diferenciación entre los elementos principales que don Sigifredo ha señalado aquí, ¿verdad?, que difieren en cuanto al cómo hacerlo, ¿verdad? Aunque ninguno concreta, y tal vez es un elemento que los iguala, ¿verdad? Todos hablan, ¿verdad? Perdón, paréntesis muy rápido. Y ninguno va a concretar tampoco fuera de Liberación Nacional. Vamos a ver, no es un problema estructural de Liberación, y no quiero que suene como a defensa de Liberación. Es que no está el momento político, clase, sí, ¿verdad?, como para hacer ese tipo de aseveraciones. Sí, porque además decir voy a hacer tal cosa es amarrarse a futuro, y que sucedan algunas cosas que hemos estado viendo, de que cuando ya llegan a ejercer el cargo se dan cuenta que la institucionalidad no se los permite, ¿verdad?, o que no se pueden hacer las cosas. Don Antonio, en eso, cuando se le preguntó ayer, decía, es que el que no está de acuerdo se va, ¿verdad? Como un poco se le sale ahí su faceta de empresario, pero lamentablemente para él el Estado costarricense o el gobierno no es una empresa privada, ni tiene esas características. Entonces me parece que ahí también, en la manera de cómo asumen que pueden desarrollar esas propuestas, si hay algo que se les puede criticar a todos, es que no terminan de concretarlas. Entonces, el cómo es importante para el electorado. Y si hay algo que quiero señalar, sobre todo de este ejercicio que estamos haciendo, de traer aquí a los candidatos, de convencerlos de que vengan, porque es importante que le hablen al electorado, al que van a convencer, y vamos a tratar de emplearnos de la mejor forma posible para extraer eso que la gente quiere oír, aunque ellos a veces no lo quieran decir. Es ese ejercicio que es fundamental en democracia, para saber, bueno, qué es lo que nos están ofreciendo, pero también qué de manera concreta también es el cómo lo van a realizar. El reto entonces para todos, y eso es lo que yo creo que todavía no han terminado como de asimilar, aunque sí, el único que lo hace con mucha claridad es don Sigifredo, cuando señala es que si no nos amarramos aquí, tampoco vamos a estar afuera, y además, aún yendo unidos, ¿verdad?, a las elecciones, también la tenemos difícil. ¿Por qué? Porque los 350,000 personas o los 350,000 votos que hemos tenido en los 2 últimos procesos no nos alcanzan todavía. Y ahí entonces ese llamado a sumar más, ¿verdad? Aunque don José María sí lo quiere solamente para el liberacionismo, esa otra parte del convocar a un electorado que está receloso de Liberación Nacional, que está odiando a Liberación Nacional también, ¿verdad? Hay una serie de carga negativa que el partido tiene y que tienen que asumirlo. El otro tema que, digamos, de alguna manera los iguala, ¿verdad? Hay una comparación que se puede hacer, es en ese ejercicio de cargos públicos que los han tenido todos en mayor, ¿verdad?, con mayor o menor suceso, ¿verdad?, con mayor o menor éxito, algunos más visibles, más importantes en cuanto a la jerarquía
como don José María, presidente de la República, pero han sido los demás diputados o han ocupado algunos otros cargos importantes dentro del partido y en gobierno. Pero eso también se convierte en una carga, porque tampoco terminan de concretar acá, y esto más que comparación es una crítica que sí se hace, porque fueron preguntas concretas. ¿Por qué Liberación Nacional merece volver a gobierno? O sea, ¿por qué hacerle creer a la ciudadanía que vale la pena votar por cualquiera de estos señores? ¿Verdad? Y son preguntas que quedan sin respuesta, porque es que tenemos la experiencia, es que ya sabemos cómo hacer las cosas, pero siguen como sin dar en el punto, ¿verdad? Sin dar en la clave de cómo suponer que esta vez sí va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué creer que esta vez va a haber cambios, por lo menos esos cambios que el electorado requiere para decir es que no van a repetir las mismas cosas que hicieron en gobiernos anteriores, que ha sido una de las mayores críticas? Entonces creo que en este ejercicio que hemos hecho esta semana de poder tenerlos aquí, sentados aquí con, digamos, relativa calma, ¿verdad?, sus agendas y sus cosas, lo más importante es empezar a diferenciar no solamente los discursos, ¿verdad?, la manera en la que se posicionan, la manera en la que se expresan, sino también las cosas que tampoco dicen, ¿verdad? Y que esas son las que nos tienen también que llamar a reflexión, no solamente de los precandidatos de este partido, donde va a salir la figura para las elecciones de febrero del 2018, sino también que esos elementos nos permitan empezar a diferenciarlos del resto o a igualarlos, ¿verdad? Porque va a haber temas sobre los que se distancien, pero va a haber otros también temas importantes en cuanto a producción nacional, en cuanto a presencia del gobierno, si es injerencia o manos fuera, con respecto a los otros partidos. Entonces, que este ejercicio es un llamado sobre todo de atención a la ciudadanía para que esté muy pendiente, que repasen, ¿verdad?, los videos de las entrevistas, están en las redes para sociales, que tengan puntos de comparación y puedan de verdad ejercer un voto informado. Por supuesto que sí. Gustavo, si usted en este caso... Dos cosas. La primera, Liberación Nacional en el 2014 implosionó, se hizo evidente una contradicción interna que tenía de los diferentes modelos de desarrollo que Liberación Nacional venía planteándole a la sociedad costarricense. Eso quiere decir que Liberación Nacional en Liberación Nacional también está presente el debate de si irse más a la izquierda, como dice don José María Figueres, y convertirse en esa socialdemocracia más tradicional, más estatizante y menos mercado, ¿verdad?, dependiente, que había sido históricamente, o si seguir por la senda de los últimos 20, 30 años en donde el modelo exportador, en donde el modelo agroexportador o agrícola para la exportación, industrial exportador y financiero sigue siendo, digamos, el que gobierna. Esa contradicción está presente en Liberación Nacional y ha traído no solamente diferencias de carácter personal, sino también diferencias de carácter ideológico internamente, y esa fisura está ahí presente. Número uno. Número dos, ¿cómo enfrentarse dentro del Partido de Liberación Nacional sin que esa fisura les vuelva a provocar otra derrota en el 2018? Es todo un tema, porque ellos necesitan la amalgama suficiente para poder llegar con ese 20-25%, porque es el mayor capital político que tienen actualmente, versus otros partidos que tienen 8, 11, 6 o 5 puntos porcentuales en las encuestas. Ellos son, digamos, el que tiene más capital electoral, pero entonces es el que está en mayor probabilidad de riesgo. Los otros no tienen nada que perder, ya están perdiendo a hoy. Entonces eso significa que el resto puede ser más aventurado en las propuestas que haga, puede poner más carne en el asador, puede ser más crítico, puede criticar más al gobierno, puede hacer muchísimas otras cosas más, que no va a pasar, digamos. Lo que les puedo asegurar es crecer. El Partido de Liberación Nacional tiene el monstruo detrás, que es de crecer y que no le permita hacerse del poder en el 2018, limando las asperezas ideológicas y personales que ya tiene. Que suena complicado, ¿verdad? Y eso significa para el Partido de Liberación Nacional, y esto hay que darle más tiempo, y el programa no es sobre eso solamente, pero los 4 candidatos están clarísimos, que efectivamente uno puede ver cuál es el candidato más neoliberal, cuál es el candidato moderado neoliberal, exacto, y cuál es el candidato más socialdemócrata de todos, ¿verdad? Pero eso tiene que conjuntarlos a partir del 3 de abril. 1. 2. Significa también que el Partido de Liberación Nacional, para poder llegar al 2018 siendo triunfante, tiene que ver de qué manera se alía, ya sea con otro partido o con una parte de la población a la cual le haga gracia sus propuestas.
Y ahí es donde está el tema difícil, porque tiene que ir a convencer a gente. El Liberación Nacional de hoy está separado del PAC, el Liberación Nacional de hoy está separado del PUSC, el Liberación Nacional de hoy está separado absolutamente del Frente Amplio y del Movimiento Libertario. Hoy Liberación Nacional no tiene, porque es el que quiere ocupar el poder y va a necesitar de hacer del resto. Va a ser tratar de hacerlos quedar mal. Pero Gustavo, ¿verdad? Todavía más complicado, porque no solamente es pensar hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, claro. ¿Qué pasa con esos sectores fuertes, económicamente fuertes, además, que han estado apostando por uno u otro candidato después de esas elecciones del 2? O sea, el 3 de abril tienen un reto enorme, porque no creo que de buenas a primeras todos aquellos que estuvieron, todos esos sectores importantes, estoy hablando del arismo, del arayismo, del chinchillismo, que han apostado por uno u otro candidato, y que no estoy segura, yo me puedo equivocar, pero yo no estaría tan segura que el 3 de abril vayan todos abrazarse y decir, así aquí vamos todos. El hospital de campaña va a tener que ser de cuidados intensivos. Y cuando José María dijo el miércoles aquí, que es que así vamos a empezar el primer año de gobierno el 3 de abril, yo lo pongo en duda, porque no creo que sea tan fácil ya empezar a pensar en un gobierno, sea de él o de cualquiera de los otros 3 precandidatos, si antes no solucionan el cómo se van a unir, cuáles son las propuestas que van a conciliar, porque hay distintas posiciones y eso ha quedado en evidencia aquí, ¿verdad? ¿Cómo conciliar adentro y cómo conciliar hacia afuera? Pero lo primero es interno, porque de nuevo, si van desunidos, no van a tener un éxito asegurado, como dijeron que solo en primera gracias ronda. Argentina, Gustavo, de verdad que es muy interesante escuchar cada uno de los puntos de vista. Ustedes en sus hogares, mil gracias. Invitarles para que el lunes, a partir de las 7 de la mañana, recuerde que aquí estaremos con ustedes con un tema más para este espacio de Tribuna Política, y motivarle para que, si usted quiere repasar algunos de los conceptos y lo que Argentina y Gustavo han mencionado en esta mañana, puede verlo a partir de las 11 de la noche o en las redes sociales, como bien puede ir analizando cada uno de los temas. Gracias a ustedes, gracias, y que pasen un lindo día.